y mi línea de investigación. Y voy a intentar explicarlo a través de dos proyectos, los dos últimos proyectos que he hecho, que además resulta que se han presentado a través de dos fotolibros. Y luego os voy a contar otros dos proyectos, o más bien un proyecto en el que estoy metido, que es un desarrollo, digamos, de esa línea pues que estabas explicando tú, Ana. Y entonces todo esto, digamos, que empieza con este fotolibro. Esto es un libro titulado Revelaciones, ahora os lo paso y lo podéis ver. Y bueno, pues en el que se recoge una serie de fotografías documentales de un hospital psiquiátrico. Es un libro tremendo, bastante duro, quizá el proyecto más duro que he hecho nunca. Y el libro inicialmente lo saqué en una caja de madera. De hecho, os voy a poner algunas imágenes y así podéis ver también ese libro. Vale. Estoy simplemente accediendo a mi página web, con lo cual esto lo tenéis en la red y se puede. Esta es la caja en la que se presenta Revelaciones. Esta es la primera caja que hice para tantear antes de que se publicara el libro. Y en la caja pues sencillamente pues se hacía un tanteo. El libro estuvo hecho una maqueta como esta caja, de la que hice 10 copias, y, y solamente 2 años y medio después pues hubo un editor que se lanzó. Y además se lanzó porque el proyecto pues recibió una ayuda de la Fundación Botín para antiguos becarios, y entonces pagó la mitad de la edición. Y entonces pues Ramón Reverté de RM, que es una de las mejores editoriales latinoamericanas de fotolibro, pues se lanzó a editarlo, ¿no? O a publicarlo más bien, porque intervino muy poquito en la edición. Y entonces, claro, todo parecía pues que iba a ser un fracaso, porque un libro sobre locura pues no parece muy atractivo, ¿no? Pero el hecho es que el libro se agotó en 4 meses, no les quedaban libros en la editorial, estaban todos distribuidos, y luego recibió varios premios, entre ellos el premio del Ministerio de Cultura al mejor libro de arte del año, de 2015, ¿no? Y bueno, y aquí tenéis el libro, ¿no? Este que veis aquí es pues la cubierta, la camisa del libro, que se despliega y se convierte en una especie de mapa del tesoro. En el libro no hay texto, pero aquí en esta camisa pues sí que veis que hay muchos textos con distintas tipografías. Cada tipografía corresponde a la interpretación de un grupo de gente sobre las imágenes. O sea, cada uno hizo una interpretación y yo le pedí a 4 grupos o personas que hicieran una interpretación de estas imágenes. Un grupo está compuesto de psiquiatras, otro un antipsiquiatra, que es un movimiento de la psiquiatría que viene como a poner en tela de juicio, digamos, los criterios psiquiátricos. Viene a decir fundamentalmente que la psiquiatría no se basa en cuestiones somáticas, o sea, en cuestiones reales, sino que es sencillamente pues un intento de estigmatizar al que tiene un problema de adaptación en la sociedad, o sea, el raro, el que no tiene problemas para situarse en la sociedad, pues ese es el que se dice que está enfermo, ¿no? Pero que en muy pocas ocasiones se encuentra alguna base, digamos, real sobre la que actuar. O sea, que en definitiva sería algo así como decir el que el que no encaja o tiene algún problema, pues decimos que está enfermo, ¿no? Pero no sabemos exactamente por qué está enfermo y en base a qué, ¿no? Bueno, pues ese sería el segundo grupo de personas que interpretaron este libro, y el tercero es un cura que hizo una interpretación en clave mística. O sea, lo que hizo fue coger textos
de la escritura y aplicarlos a las imágenes. Y luego hay un cuarto intérprete que es anónimo, o sea que no quiere aparecer y entonces se queda ahí absolutamente en el anonimato. Y entonces tú puedes ir de las imágenes a los conceptos o de los conceptos a las imágenes. Y eso te lo encuentras ahí en la cubierta, igual que en el volumen que luego se edita, pues que es este de aquí, pues puedes abrir, digamos, las sobrecubiertas o las camisas, la camisa, y te encuentras este desplegable aquí, de tal forma que tienes todas esas, digamos, descripciones y luego muchos otros conceptos relacionados con las fuentes de las imágenes. A ver si lo consigo. Vale, pues aquí lo podéis ver, ¿no? Entonces, luego en el librito este que os estoy enseñando, que es la maqueta, pues todos esos cuadernos, por ejemplo, los cuadernillos estaban por separado, de tal forma que tú podías distribuirlo de la forma que quisieras o ponerlo en una pared o lo que sea. Luego resulta que, pues nada, que esto se hizo como el libro y salió pues así, tal cual. No, o sea, era una edición de arte de 10 copias, o sea, esa maqueta. Y luego hicimos la edición offset, que es este libro de aquí. Entonces os lo paso y así lo podéis visualizar o hacéis lo que queráis. Por un lado esto y por otro lado paso esto. Yo lo que voy a hacer es tomarme, porque es que estoy un poco bajo. Entonces, sí. Bueno, eso por supuesto ir preguntándome porque si no yo me enrollo y a lo mejor os interesa más que vayamos por otro lado. El libro este, pues o sea, yo tenía me interesaba hacer un libro sobre algo bastante extraño que era pues las fotografías de archivo psiquiátrico. Pero quería contar una historia y me interesaba principalmente porque todas esas imágenes
forman parte de, o ponen de manifiesto algunos estados, digamos que alterados, en los que aparecen cosas muy sorprendentes que tienen que ver con las pasiones o con el tratado de pasiones tal como se entiende en la historia del arte. O sea que lo que nos encontrábamos en la Salpêtrière o en otros muchos archivos de psiquiatría es que se ponen de manifiesto esos estados en el que florecen, digamos, las pasiones de forma muy impresionantes. De hecho, hay algún ensayo de, por ejemplo, Gregorio Marañón hizo un ensayo en el Nuncio de Toledo. Él sostenía que el Greco pintó los cuadros de los apóstoles inspirándose o copiándolos del nuncio, o sea, del psiquiátrico del nuncio. Y entonces lo que hizo Gregorio fue vestir a los locos de allí del nuncio pues con las típicas vestiduras de los apóstoles, ¿no? Y eso se hizo una edición. Y es muy sorprendente la coincidencia que existe entre los locos y los apóstoles en ese caso, en las miradas, en las poses, en todo. Recuerda muchísimo a esas pinturas que hizo el Greco, ¿no? Y entonces, de hecho, yo me quedé muy sorprendido cuando empecé a ver los volúmenes de la Salpêtrière, pues que recordaba mucho a la historia de la pintura o de la escultura en Occidente. Era algo muy parecido a lo que te encuentras en el Prado cuando vas. O sea que tenías esas poses habituales, ¿no? En las que a veces pues tenías, no sé, una crucifixión o un ataque de éxtasis o este tipo de orantes, por ejemplo, como las que hay aquí, ¿no? O estos brazos que te recuerdan a una crucifixión, esos brazos de alguien que ha muerto, ¿no? O esas dormiciones como esta, por ejemplo, que te lo encuentras también en la iconografía, especialmente la iconografía religiosa, o cuerpos que están pues a veces casi ya levitando o levantándose. Bueno, había muchísima iconografía, ¿no? Y a mí me interesaba pues todas esas poses y me interesaba construir un discurso que diera algún tipo de sentido a todo este tipo de imágenes, porque realmente son muy sorprendentes y nos hablan de todo el proyecto moderno. O sea, esto es un proyecto que se fue haciendo con el afán de acabar con la locura, que era lo que más atentaba a la época ilustrada. Es un proyecto enciclopédico, ilustrado, es un proyecto que va haciendo una taxonomía de todas las enfermedades con el objetivo de acabar con ellas, ¿no? Y eso es lo que pretende, ¿no? Acabar con eso que, digamos, contradice la razón, que es la locura. Y en ese proceso lo que se va realizando es una especie de estigmatización de las enfermedades, ¿no? De hecho, en la Salpêtrière pues vamos, hay cantidad de... Siempre ha sido un lugar, digamos, bastante polémico. Hay un autor que se llama Didier Huberman que escribió un libro sobre la invención de la histeria y Charcot, que es el que pone en marcha este proyecto, ¿no? Y entonces pone a relucir cantidad de cuestiones que, digamos, pues tienen bastantes problemas desde el punto de vista ético, por ejemplo, en las relaciones entre los pacientes y los doctores o fotógrafos, ¿no? Y bueno, no sé, y ahí hay también, por ejemplo, o sea, en la Salpêtrière se hacía unas cosas que son las sesiones de los martes, en las que acudía pues la gente, los intelectuales, los científicos, artistas, gente del mundo de la literatura, gente, y era como una especie de demostración de todos esos experimentos que estaban haciendo, ¿no? Muchas de estas fotografías se tomaron en estado de hipnosis, o sea que para fotografiar a los pacientes había que hipnotizarlos y provocar en ellos las crisis pues de histeria o de epilepsia o lo que fuera, ¿no?
y entonces los pacientes volvían a recrear todas esas fases que ellos distinguían, ¿no? Pues una fase pasional, una fase de, de pasión, de dolor, una fase de sueño ya histérico y no sé, como varios momentos, ¿no? Y entonces todo eso lo hacían en esas sesiones de los martes. De alguna forma venía a ser casi como los teatros de variedades o los gabinetes de monstruos humanos o de rarezas biológicas en los que se hacían contorsiones, se hacían estados de hipnosis, había muchas cosas de estas en el París de entonces. Pero también en los sitios, digamos, más científicos, intelectuales, se reproducía algo parecido, ¿no? A mí me llama la atención porque todo esto, en definitiva, pertenece a la misma narrativa que, que luego genera algo tan bestial como es todo el exterminio nazi. O sea, que en este momento lo que se hace es sencillamente estigmatizar a una serie de personas que tienen una enfermedad y posteriormente lo que se hace es exterminar, acabar con todo eso, porque contradice el proyecto moderno. O sea, es algo que va a generar, digamos, está en contra del progreso, de la razón, de la ciencia, etcétera. Pero eso engancha con este otro librito que hice hace unos años y que produjo el Museo de la Universidad de Navarra, y hicimos una exposición allí, y entonces tiene por título Aurelia Inmortal, y habla del prodigioso caso de la medusa Aurelia, que es una medusa que tiene la capacidad de volver otra vez a la vida como el ave fénix. Esto lo descubrió un científico chino, bueno, un estudiante de biología marina en la Universidad de Xiamen, y entonces en primero de carrera cogió una medusa de las más comunes que se llama medusa luna o medusa Aurelia aurita, y entonces la tuvo durante como 12 meses, y cuando la medusa murió, pues la conservó en una pecera, le iba cambiando el agua, y así durante 3 meses iba observando a ver si sucedía algo, ¿no?, en el cuerpo muerto de la medusa. Y entonces a los 3 meses de morir observó que en la umbrela de la medusa pues se veía un pequeño pólipo, que es el estado inicial de la medusa. Y lo que había sucedido, después de investigar qué es lo que era eso, pues descubrieron que tenía la misma información genética que la medusa muerta. Y lo que se había producido es un fenómeno que llaman los científicos transdiferenciación. O sea que, anda, qué susto. O sea que las células diferenciadas adultas habían vuelto al estado inicial de células madre, indiferenciadas. Y entonces se había regenerado la vida. Y entonces tenías que la medusa había vuelto otra vez al comienzo de su proceso vital. Y entonces, eso lo estuvieron estudiando, hicieron un paper, y al cabo de 4 años, pues a este estudiante se lo contó a su profesor y se pusieron a investigar, y al cabo de 4 años lo publicaban, y pues los medios de comunicación generalistas se hicieron eco, el National Geographic, la BBC fueron sacando documentales, ¿no?, sobre el descubrimiento, ¿no? A mí me sirvió yo lo vi en un periódico en España, y entonces recorté, y entonces empecé a recabar información y ver si se podía escribir o hacer algo. Enseguida pensé en un fotolibro, ¿no?, sobre el insólito caso de la medusa Aurelia. Entonces me puse a investigar y me di cuenta, a mí me interesaba hablar del ser humano también, y volver a mezclar, como en el caso de la Salpêtrière, ciencia con arte, ¿no? Y entonces me di cuenta de que había todo un desarrollo en torno a la inmortalidad, que es el tema de la Aurelia, ¿no? Una especie que de repente se convierte en un animal biológicamente inmortal, ¿no? Y entonces había una corriente muy poderosa
en Estados Unidos, especialmente en Silicon Valley, pero de muchos otros países. En Rusia, por ejemplo, se está invirtiendo muchísimo dinero, en China una pasada, con la idea de alcanzar, digamos, la inmortalidad. El proyecto es más ambicioso, es sencillamente, por ejemplo, en Estados Unidos hay una universidad que montaron Google y la NASA, que se titula The Singularity University, y entonces esta universidad lo que trata es de investigar pues procesos en los que el ser humano deja paso a una nueva especie, que es lo que llaman el transhumano. Y todo eso generó un pensamiento que es el transhumanismo, en el que bueno, pues se considera por primera vez que el hombre tiene la capacidad de editar la naturaleza, o sea, que la naturaleza no es algo que le viene dado, sino que es algo que él puede crear. Y entonces, claro, hasta tal punto que hay un proyecto muy gordo que es el proyecto 2045, que sostiene que en el 45 nosotros podremos elegir si morimos o vivimos para siempre. Y entonces, claro, esto parece que es ciencia ficción, pero la realidad es que las empresas más potentes del planeta, como Google o como la NASA, están invirtiendo sumas alucinantes para conseguir este objetivo, y han conseguido que muchísimas multinacionales estén aportando mucho dinero a este proyecto. Por ejemplo, Google Venture creó una empresa que se llama Calico, que solamente se dedica a acabar con el problema de la muerte. Ese es su objetivo fundacional, y se dedica a hacer esto, ¿no? A través de muchísima investigación biológica y de todo tipo, ¿no? Y entonces todo esto me llamaba la atención porque tenía que ver con ese proyecto, digamos, moderno también, ¿no? De ese intento de alcanzar la perfección, la plenitud, de desterrar todo lo que digamos atenta contra ese progreso y ese desarrollo, ¿no? Pero de una forma muy selectiva, o sea que al final lo que haces es haces una selección. En ese momento era una selección pues de la raza o de las, digamos, personas que están más adaptadas al medio y que pueden sobrevivir. Y ahora mismo lo que haces es sencillamente dices el que pues la especie humana como tal está condenada a extinguirse, porque es un ser que muere. En la medida en que lo perfeccionemos y hagamos una nueva especie, que es el transhumano, entonces podremos pues mejorar la realidad y sobrevivir, vamos. Pero todo esto me llamaba la atención porque me parece que era interesante abordarlo desde el arte y ver cómo se ha estudiado, por ejemplo, el tema de la muerte, que es un tema recurrente y al que pues el arte vuelve una y otra vez, ¿no? Y cómo sería una sociedad con este nuevo planteamiento en el que el ser humano es inmortal, biológicamente inmortal. De hecho, hicimos un congreso al que participaron muchos científicos de distintas ramas, y ahora se acaba de editar, pues hace una semana, un librito que recoge todas esas, pues todos esos comentarios, ¿no? Pero claro, el asunto este de la inmortalidad me llevó a otro planteamiento, y es que realmente quizá la cosa más interesante del transhumanismo es que una de las posibilidades de llegar a la inmortalidad es que ellos dicen que la consciencia no es local. O sea, quiero decir que no está en nuestro interior, sino que es algo que, que está afuera. O sea, tradicionalmente lo que dice la ciencia materialista es que cuando tu cerebro muere, tu conciencia desaparece. Pero ahora mismo hay una serie de bastantes experimentos y bastantes
indicios que hablan de que es imposible, que, o sea, no se explican muchas cosas si esto es así. O sea, que tiene que haber una realidad externa que es la que emite a través de nuestro cerebro. O sea, que nosotros en definitiva seríamos, vamos a decirlo, como interfaces o transistores o televisores de una realidad que está en otra parte y que incluso puede emitir con otro monitor, otra tele. O sea que si esta tele se muere, cuando se muere nuestro cerebro, podría utilizar otros sistemas de emisión, por decirlo de alguna forma. Esto es, entonces esto me conecto con las experiencias cercanas a la muerte, que es el siguiente proyecto que estoy preparando, ¿no? Y que cada uno de esos proyectos surge como una especie de reflexión, pero que luego se concreta en muchísimas piezas, o sea, va generando obra. De hecho, ahora mismo aquí hay poca obra porque hace unas semanas pues inauguré una exposición en Valladolid y entonces pues la mayor parte de las piezas, que algunas son de gran formato, ¿no?, y algunas son instalaciones, pues están allí en una galería que se llama Javier Silva. Pero bueno, esa es un poco como la forma de trabajo, que a partir de esos proyectos son historias, son planteamientos que tienen que ver con, pues a veces con lo invisible, no sé, con realidades que forman parte del misterio, empiezan a generar, digamos, que obra, pues piezas concretas, ¿no? Entonces, no sé si queréis preguntar alguna cosa, o si no, os puedo mostrar cómo, pues algunos de los resultados, por ejemplo, de este librito, que os lo paso, porque quizá es... mira, este librito tiene dos partes. Esto es un leporelo que tiene la propiedad, puesto que estábamos hablando de la medusa inmortal, pues claro, se trataba de hacer un libro que no tuviera ni principio ni fin, en el que mostráramos el ciclo de la medusa, y aquí podéis ver pues la medusa desde que es un pólipo, pues el pólipo se hace grande y le salen tentáculos, los tentáculos se convierten en manitas y hacen como discos, es una piña, y se van desprendiendo y empiezan a navegar. Y estos son clones, cada uno del mismo individuo, ¿no? Y esta es la pequeña medusa que se llama Éfira, que empieza a nadar. La Éfira se hace mayor hasta ser una medusa tal como la conocemos. Todo esto son fotografías hechas con microscopio electrónico, o sea, que es un microscopio que mide una habitación, es del tamaño de una habitación, y una cosa muy sofisticada, y trabaja con electrones, no con fotones, o sea que bombardeas con electrones y recibes información de lo que hay, ¿no? Y entonces cuando la medusa se hace mayor y muere, se queda una pasa como esto, y lo que sucede es que de la pasa vuelve a salir ese pequeño pólipo y se regenera de nuevo el ciclo. Entonces por eso mismo pensé que podíamos hacer un leporelo con las cubiertas imantadas, y entonces se convertía casi en una pieza circular, ¿no?, que podías ver casi como una escultura que hace una especie de estrella, ¿no? Y bueno, y en la que en el otro lado pues tienes un recorrido que va desde la pecera, que ves aquí, y entonces te vas acercando a la pecera hasta que empiezas a ver las primeras medusas, y ya la ves más grande en primer plano, una descripción de la medusa. La medusa tiene un trébol de 4 hojas, que va a ser el símbolo de la inmortalidad, y entonces nos metemos en el tejido de la medusa, vamos metiéndonos en el micro hasta llegar a la propia estructura molecular, incluso al ADN, ¿no?, a las cadenas. Y entonces en ese proceso, sí, con el microscopio, eso es.
Sí, bueno, trabajamos con hay un instituto en la Complutense de microscopía electrónica y entonces pues nada, lo hicimos con ellos. Y entonces en ese acceso se produce la paradoja de que vuelves a tener como un planeta ahí al fondo, que o sea, como si estuvieras casi en una galaxia, viendo con el telescopio algo que estás... Y volvemos otra vez al comienzo, que es esa especie de pecera, ¿no?, circular, en la que sí, de tal forma que se produce una especie como de recorrido entre el microcosmos y el macrocosmos. Pues este era el caso de la medusa, que lo contamos en este Leporello, y luego aquí en este librito, en la segunda parte, lo que hicimos fue un diario escrito en 2046, en el que lo primero que nos encontramos es una carta, y entonces la carta aparece un desplegable. Este es Jean Rouget, que es el que descubrió la medusa. Esta es la carta y este soy yo, que le escribí la carta. Y entonces aquí puedes leer que le digo que me ha parecido fantástico su descubrimiento, y que si a los científicos les interesa la inmortalidad, pues a los artistas también nos interesa, ¿no? Y entonces me gustaría hacer un libro, y le cuento el libro, y entonces le hago una serie de fotografías, ¿no? Pues le propuse hacerle un reportaje fotográfico y hacer el libro, que iba a ser una ficción sobre la medusa. Entonces aquí aparece Jean Rouget mirando con una especie de óptica una de esas medusas, ¿no?, en un estado de pólipo, y entonces cuando está mirando descubres que realmente lo que está mirando es nuestro libro, ese que acabáis de ver ahí. Y entonces que todo esto, en el fondo, pues él lo que mira es el libro, ¿no? Es una mirada, digamos, que posterior, ¿no? Y entonces también se descubre la forma de mirar ese libro y cómo plegarlo y todo, ¿no? Pero en este recorrido, pues aquí lo que empiezas a ver es como, pues hay estos son unas imágenes que sirvieron como de referencia para toda la exposición, que son imágenes de Pompeya y Herculano, de la colección de la Universidad de Navarra de fotografías. Y entonces aquí es muy impresionante porque son casi fósiles, como todo lo que estamos haciendo, ¿no? En definitiva, el ser humano pues necesita para preservar, para hacerlo inmortal, para que perdure, necesita ser destruido, ¿no? Y en definitiva esa era la reflexión, que igual que aquí, para preservar, digamos, históricamente sabemos cómo eran pues todos esta civilización, pues fue necesaria una catástrofe y acabar con todas esas sociedades. Pues de alguna forma algo parece que sucede. O sea, para preservar al hombre necesitas destruirlo, o sea, necesitas cargarte la especie humana y generar una nueva especie, ¿no? Bueno, y entonces aquí tenemos pues todo ese proceso, digamos, en el que se produce, esta es la pastilla de la inmortalidad, y entonces este es el proceso de rejuvenecimiento del ser humano, y aquí ya tenemos un ser inmortal con el tatuaje de la inmortalidad, o este tipo de especies clonadas o extrañas que tienen una mirada, no sé, como transhumana, sí. Bueno, y muchos otros ejemplares aquí, hasta llegar incluso a batallones de soldados clonados. Pues este... ¿Eh? Como la corriente actual del transhumanismo, que tendría mucha salida esto, ¿no? Sí, la verdad es que se ha expuesto en bastantes sitios. Le han dado varios premios, o sea que el proyecto ha salido muy bien. Y sí, vamos, desde que lo hicimos, pues lo llevamos a una galería en Orense, luego estuvo en el Aquarium de San Sebastián y en el Museo San Telmo de San Sebastián. Luego ha estado aquí estuvo en una feria, estuvo
en la Fundación, en el Instituto Cervantes y, bueno, y en la Fundación en Aire. Y ahora mismo, pues nada, está en Valladolid, o sea que sí. ¿Qué te refieres con el Observatorio del Invisible? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué idea hay ahí detrás? Sí, pues la idea es que, o sea, vamos a ver, hay un tema que me interesa mucho y es que resulta que hay unos cuantos, bastantes científicos que están estudiando en torno a lo invisible, porque lo que sostienen es que el modelo, que es el paradigma de la ciencia en el que nos encontramos ahora mismo, pues cada vez más hace aguas. O sea que no explica la realidad, no explica toda la realidad, explica una parte muy limitada, ¿no? Y entonces estos lo que sostienen es que hace falta un modelo que, que sea más amplio y que muchos de ellos relacionan con la física cuántica, que permita dar una explicación de cosas que ahora mismo no tienen explicación. Y entonces eso tiene en muchas ocasiones que ver con lo que conocíamos como cosas paranormales, que resulta que hoy en día pues hay muchísima documentación de todos esos fenómenos. Hay muchas universidades, por ejemplo Princeton tiene un laboratorio que llaman de anomalías, no sé qué historia, y entonces se dedican a estudiar cosas que no se entienden, ¿no? Que no se explican, que no tienen explicación, o sea que forman parte como siempre se han metido en el saco de la superstición o vete tú a saber, ¿no? Pero que la realidad es que tenemos muchísimas investigaciones con datos empíricos y con los testimonios de lo que ha pasado. Uno de esos casos, quizá de los más interesantes, es el de las experiencias cercanas a la muerte. Y es que hay mucha gente que, vamos, en estadísticas depende de los casos, ¿no? Pero gente que sufre, por ejemplo, una parada cardíaca, pues 1 de cada 4 casos tiene la experiencia de haber ido, pues haber tenido un viaje astral, o sea, separarse del cuerpo, ver cómo todo el mundo está intentando reanimarle, ellos de repente se reconocen ahí que ese soy yo. ¿Y qué hago yo aquí? y mi cuerpo está ahí, ¿no? Y entonces de repente se separan y empiezan a ver una luz al final de un túnel, entonces tienen una experiencia, habitualmente es una experiencia muy placentera, muy apacible, de un amor incondicional que les envuelve, es una cosa plurisensorial, una cosa muy especial y suele ser ultra realista, o sea, que ellos tienen más experiencia de que eso es real que la experiencia que tenemos ahora mismo de que esto es real, ¿no? Y entonces, bueno, sucede ese viaje, cada uno tiene unos componentes distintos, pero suelen ser bastante recurrentes, ¿no? Pero entonces se producen casos tan increíbles como hay un tipo que ha hecho una investigación de ciegos. Y entonces los ciegos, cuando tienen este tipo de experiencia, pues algunos de ellos son ciegos de nacimientos, ¿no? Y entonces ellos ven todo lo que sucede. Y entonces lo ven desde arriba, ven cómo les intentan reanimar, bueno, pues utilizan a veces pues todas las herramientas quirúrgicas. Ellos ven con mucho detalle todo lo que ha sucedido, cuántas personas hay, que pues cómo son, si una chica es rubia, si no. Y entonces cuando vuelven otra vez siguen igual de ciegos que siempre, pero empiezan a describir lo que han visto y los médicos se quedan pues absolutamente, vamos, que se les pone la carne de gallina, ¿no? Porque empiezan a escribir como, pues resulta que hay 2 enfermeras y una de ellas se llama María porque tiene aquí una cadenita que pone María, y entonces, claro, con un nivel de detalles alucinantes. O sea, que esas personas han tenido que ver con
otro sistema distinto que la visión tal como la conocemos, ¿no? Bueno, y entonces ese tipo de experiencias como son, se han ido acumulando y hay muchísima evidencia de que no es simplemente, pues yo que sé, una paranoia o yo que sé, algo así, sino que tiene un fundamento, pues se han empezado a estudiar. Y entonces, pues no sé, a través de muchísimos experimentos, yo tengo aquí un libro de un tipo que se llama Gaona, que es un psiquiatra, que es bastante conocido en España y que está en contacto con varios institutos de consciencia. Y entonces pues tienen muchísimas investigaciones. Por ejemplo, este se dedica a través de un aparatito que le ponen al ordenador, que es un generador aleatorio de ceros y unos. Y entonces tú ves que siempre este generador va haciendo cascadas, pero a lo bestia, ¿no? De ceros y unos. Y entonces si tú mides, resulta que el rango de aleatoriedad siempre es cero. Y eso significa que no hay ningún tipo de ordenación que puedas predecir, ¿no? No hay ningún tipo de serialización así, ningún ritmo, nada. Simplemente, o sea, el grado es cero en lo que es aleatorio. Pero se produce que a veces, dependiendo, por ejemplo, de manifestaciones que tienen que ver con el amor o que tienen que ver con la... Por ejemplo, este ha puesto ese aparatito, el ordenador, en un convento de clausura, ¿no? Y entonces en el que tienes todos los horarios de las monjas, en las que hacen pues las nonas, todo súper establecido. Y entonces al cabo de una semana se pone a estudiar la información y entonces observa que hay unos momentos en los que los ceros y unos se ordenan de una determinada forma, con un sentido. Y entonces lo va viendo y siempre son a unas horas determinadas. Y empieza a mirar y son exactamente las horas en las que las monjas estaban haciendo sus oraciones ahí. Entonces todo eso, por ejemplo, estos lo ponen en relación con, con un principio de incertidumbre que forma parte de la física cuántica, que en definitiva lo que dice es que nosotros cuando miramos la realidad la estamos transformando. Entonces, la física cuántica sobre todo se fija en las cosas enanas, ¿no? Muy pequeñas, ¿no? Pues los electrones, por ejemplo. Pero en definitiva la física cuántica es la que permite que nosotros pues podamos transmitir esto, grabarlo, que podamos utilizar wifi o cualquier cosa de esa. O sea, que utilicemos nuestro teléfono es por física cuántica, ¿no? Por una serie de estudios. Bueno, pues lo que vienen a decir este principio es que en la medida en que tú observas la realidad la estás cambiando. O sea que cuando intentas, la miras de una determinada forma, pasa, por ejemplo, esto se observó con mucha claridad con el principio onda-partícula de la luz, que no se sabía si era una partícula o una onda. Pues por lo visto, según miras tú, cuando la consigues mirar como una onda, deja de ser onda y se convierte en partícula, y al revés, ¿no? O sea, yo no sé mucho de estas cosas, ¿no? O sea, simplemente me fijo en la cosa divulgativa, pero entonces estos empiezan a plantearse, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? A lo mejor resulta es que nosotros tenemos la capacidad de alterar la realidad de muchas formas, ¿no? Y entonces, claro, cosas que se consideraban pues que eran, ya digo, cosas paranormales o que estaban en otro entorno, en el entorno de la religión o tal, de repente empiezan a tener también una explicación, o sea, cómo esto se puede hacer de forma científica, se podría dar el caso. Entonces, ahora mismo lo que están haciendo muchos de estos científicos es intentar como crear modelos que puedan dar explicación de otra forma. O sea, a muchas realidades que ahora mismo no tienen explicación. Por ejemplo, la telepatía. La telepatía, pues hay, bueno, forma parte de dones, hay gente que tiene capacidad y de hecho es como la gente, por ejemplo, que tiene una experiencia de estas cercanas a la muerte,
habla de que todo es mucho más rápido, o sea, la capacidad de entender y de ver es de una forma telepática, o sea, no es que escuches a alguien que te dice, simplemente mirándole ya sabes lo que te dice, ¿no? Bueno, entonces, no sé, todas esas cosas como que están así, vamos, me parece a mí que es un tema interesante. Estos hablan de que sencillamente, claro, pues cuando el hombre, por ejemplo, pensaba que la Tierra era plana, pues bueno, era un modelo y servía para explicar muchas cosas, porque de hecho, bueno, pues sí, explicas un montón de cosas, pero claro, de repente aparece pues un modelo que explica mucho más, porque dice, no, es que la Tierra es redonda y forma parte no sé, de una galaxia o de un sistema solar o no sé. Y entonces empiezas a entender muchísimas otras cosas, ¿no? Pues de alguna forma lo que cuentan estos es que nos encontramos en un momento un momento de cambio en el que la dimensión que conocemos aquí o las dimensiones, ¿no?, que conocemos aquí son muy limitadas, pero existen otras dimensiones, ¿no?, que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en el momento de la muerte, ¿no? Y entonces sencillamente en la medida en que tú puedes acceder a esas dimensiones, ahora mismo sabemos que hay gente que tiene dones, que está capacitada para acceder a esas realidades. O sea, vamos, eh, yo me empecé a interesar por este tema, pero resulta que hablando un día con mi hermana, pues me contó que ella tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y entonces lo que le sucedió es que ella con 7 años debutó como diabética. Y entonces tenía pues muchísimo azúcar en la sangre, o sea que lo habitual es tener 80 unidades de glucosa y ella tenía 800. O sea que llegó al hospital con convulsiones, en coma, absolutamente los médicos decían que se iba, ¿no? Y entonces ella, en esa situación, pues nada, de repente se vio como los médicos estaban ahí muy preocupados, intentando reanimarla, y ella pues vio su cuerpo, se subió hacia arriba y entonces dice que veía a todos los que estaban ahí como transparentes que tenía y veía una luz que tenía más o menos por esta zona, ¿no? Y que en la mayor parte de los casos era minúscula, o sea, una cosa ridícula que se apagaba, ¿no? Solamente una enfermera, que es la que ella cuando abrió los ojos y volvió otra vez, pues es el primer rostro que vio, pues esa enfermera dice que tenía una luz más grande, pero lo habitual. Y entonces ella pues estuvo en esa situación. Yo le pregunté, ¿pero qué quiere decir esa luz? Entonces mi hermana me dijo, pero qué tontería preguntas, ¿cómo que qué quiere decir la luz? Eso es el amor que tiene cada uno. Y entonces, bueno, pues vale. Y entonces el asunto es que ella fue por un túnel a la luz, empezó a experimentar una situación de lo más placentero que ha experimentado nunca y una experiencia así que le envolvía por todas partes, llena de calor, una especie de abrazo alucinante, sensación de amor incondicional. Y entonces ella dice que era Dios, ¿no? Y entonces estuvo delante de Dios, tuvo una especie de conversación. Claro, esto es una niña de 7 años, ¿no? Pero entonces era algo parecido a esto, ¿no? Dios le dijo que es lo que le pasaba, que no estaba, si estaba a disgusto, porque entonces ella dijo que no, que estaba, que era la cosa más impresionante, ¿no?, que había vivido nunca. Y entonces, pero dijo, ¿y entonces qué es lo que te inquieta? Y entonces ella le dijo que es que no entendía cómo los señores de abajo no tenían luz. O sea, que eso era... Y entonces
pues ella cuenta que vio todas las cosas como las ve Dios, o sea que de alguna forma participó de su visión, ¿no? Y entonces pues vino a decirle Dios que los había creado así, libres, y que ella no se tenía que impacientar por esas cosas, ni sabía cuál era el tiempo de cada uno, pero que era bueno que ellos hicieran las cosas como quisieran, ¿no? Cada uno, ¿no? Y entonces se quedó tranquila y tal. Y entonces, y luego entonces vio cosas muy interesantes, porque luego yo se lo pregunté a mis padres y la verdad es que me dice mi madre exactamente lo mismo, o sea que ella vio la habitación afuera de la habitación en la que estaba ella, ¿no? Y entonces vio a mi padre y a mi madre que estaban pues muy preocupados en el pasillo, y entonces dice que mi padre se metió en la capilla que había ahí en el hospital y mi madre se quedó en la puerta justo debajo de, vamos, como el dintel, ¿no? Y se quedó allí pues desconsolada. Y entonces dice mi hermana que viendo a mi madre pues agobiada, decidió, porque se lo dejara, o sea, Dios le dijo, pues haz lo que quieras, si quieres estar aquí. Ella quería quedarse, ¿no? Porque estaba muy bien, ¿no? Pero digamos que viendo a mi madre decidió volver para... Y eso fue lo que le enganchó otra vez a la vida. Y de estas hay muchas, son muy impresionantes, la verdad es que es una cosa muy interesante. Pero en el fondo, Javier, o sea, hay una continuidad muy clara en tu proyecto entre, o sea, que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? O sea, la ciencia sigue teniendo, la ciencia pone de manifiesto que el paradigma racional, que era el proyecto moderno, es un paradigma que ha explicado, pero no es suficiente. Cada vez conocemos más de otras realidades que antes se calificaban, digamos, entre el mundo y lo irracional y por lo tanto de lo no valioso. Y sin embargo, es más, vamos más allá. O sea, existen otros paradigmas o podemos hablar de una ampliación de la razón, si lo queremos llamar así, ¿no? Que explica el mundo. Y eso es lo que tú en el fondo estás investigando a partir de un mundo, ¿no? Sí, o sea, a mí me interesan esos lugares límites en los que pues no sabes, ¿no? Qué es lo que sucede, pero lo que no puede ser es negacionista, o sea, que ahora mismo hay gente que dice que las ECMs, pues, o sea, los médicos materialistas dicen que todo eso son pues resultado de las, pues a veces de drogas o de pues algún tipo de, no sé, de situación así, la falta de oxígeno, no sé, le empiezan a dar mil explicaciones, ¿no? Pero siempre es para negar que hay algo que son incapaces o sea, que se escapa, o sea, que hay muchas cosas que realmente no las puedes explicar únicamente desde el punto de vista pues más materialista o empírico, o sea que sencillamente no casan con todas las evidencias que tenemos, no casa, o sea, no hay explicación a que la conciencia sea local y sea generada por tu cerebro. O sea, la gente que se ha puesto a investigar en serio, y ya hay muchos investigadores, sencillamente concluyen que es imposible. Hay casos muy sorprendentes. Hay un libro que os recomiendo que se titula La prueba del cielo, de un tipo que se llama Eben Alexander. Es un americano materialista, y entonces este es un libro que ha sido bestseller en Estados Unidos durante muchos meses, ¿no? Y entonces este es un neurocirujano de Harvard, un tío muy prestigioso y de los que más saben sobre el cerebro, donde se sitúan cada una de las capacidades del cerebro, ¿no? Y entonces él fue atacado por una bacteria que le provocó una meningitis, o sea, muy agresiva, de estas que no se conserva ningún caso que hubiera
pasado del tercer día en coma y hubiera vuelto. Pero entonces él entró en coma, atacado por esta bacteria, y entonces estuvo una semana en coma. Y entonces a la semana, pues él volvió. Y entonces recordaba todo, y no solo eso, sino que él había vivido un viaje alucinante. Un viaje al cielo, había tenido la experiencia mística del encuentro con Dios, unas cosas alucinantes. Entonces él pidió todos los informes porque le habían tratado sus compañeros, ¿no? Y entonces, pues, intentó pues buscarle una justificación, tal, pero llegó un momento en el que se derrumbó y dijo, es que, o sea, sencillamente todo esto ha sido real. O sea, era imposible que yo, en el estado que me encontraba, en el que tenía toda la corteza cerebral infectada, o sea, muerta, en un estado casi de muerte cerebral, pudiera generar esta complejidad de imágenes, de experiencias, de emociones, o sea, sencillamente imposible, ¿no? Y entonces él concluye que la conciencia sobrevivía al cerebro. O sea, que él en ese momento, pues de muerte cerebral, pues tenía otro sistema, digamos, para poder, digamos, funcionar con su conciencia. Y entonces les suceden cosas muy sorprendentes. No sé si os leéis el libro, no lo quiero destrozar, pero todo ese viaje que hace al más allá es introducido por una chica muy guapa que él no conoce, no tiene ni idea quién es. Pero entonces cuando luego vuelve, descubre quién es esa chica, que él no conocía. Y entonces se da cuenta de que es alguien capital en su vida, que no había conocido. Y entonces a raíz de eso, pues conoce. Y bueno, es una historia alucinante. Entonces, claro, no lo sé, o sea, hay cosas que están muy asociadas a este tipo de experiencias. De hecho, mucha gente que ha tenido esas experiencias genera una serie de dones, por ejemplo, para saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Hay una chica que, por ejemplo, aquí con los atentados de Atocha, que era 11 de septiembre, 11 de M, pues esta lo vio el día anterior. Y claro, y tiene capacidad de ver el futuro, o sea que a veces de repente pues le viene una especie de imaginación y ella ya sabe que es algo que va a suceder muy pronto. En fin. Entonces, claro, yo lo que me planteo es, vamos a ver, si es un tema muy clásico, porque al final dices que es lo que hace Dante en la Divina Comedia, pues una ECM, o sea, es un viaje muy parecido a como lo cuentan los que tienen esas experiencias. Hay muchísimas, no sé, Platón cuenta en la República una experiencia cercana a la muerte. O sea que al final es un tema muy clásico que el Bosco, por ejemplo, tiene en el Prado, tenemos un cuadro que es un túnel y al final una gran luz, ¿no? O sea que esto es un tema recurrente claro, que siempre ha interrogado al ser humano, y en definitiva, de forma incluso natural, todas las religiones te hablan de un infierno o de un cielo. Igual que existen experiencias cercanas a la muerte negativas, que son una especie de infierno, y otras positivas. O sea que al final dices, o sea, todo ese conocimiento que no es un conocimiento deductivo, racional, pero que sencillamente no podemos despreciar, y que en general la Ilustración, por ejemplo, despreció como algo irracional,
que tenía que ver con la superstición o tal y que había que desterrar, ¿no? Pues hoy en día me parece que estamos en una situación de vuelta en la que volvemos a considerar todas esas cosas como distintos focos, digamos, de conocimiento, de sabiduría, que hay que saber leerlos y entender el sentido que tienen. O sea, que no le, cada plano pues tiene su valor. O sea, que dices, la ciencia pues te ofrece certezas muy puras, muy evidentes, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Pero también es cierto que hace un reduccionismo muy grande. O sea, que para conseguirte una certeza pues necesita el ser humano pues reducirlo a una serie de reacciones químicas o biológicas pues, y gracias a eso vas avanzando, ¿no? Pero claro, a base de hacer una reducción bestial de la realidad y dejarla en una cosa mínima, ¿no? Que explica algo de la realidad, pero un pequeño porcentaje, ¿no? En fin. Pues nada, ahí estamos. Bueno, no, muy interesante, estamos muy conectados con este mundo, creo que sí que nos parece que hay un más allá. Lo que pasa es que me llama mucho la atención tu indagación y quererlo llevar al arte, me parece muy interesante también hacerlo visible, porque al final el arte lo hace visible de alguna manera, que es lo que tú intentas... Sí, sí, no lo sé, lo que pasa es a ver si se puede hacer, pero hombre, tradicionalmente claro, lo que hace, por ejemplo, todo aquí en España, pues no sé, toda la tradición de la pintura, que es bastante realista y bastante mística, pues al final lo que intenta es visualizar lo invisible, ¿no? O sea, darle una formalización a eso que forma parte del misterio, ¿no? Entonces, en definitiva, esto viene a ser, utilizando otros métodos, otras herramientas, a veces generadas a partir de los métodos científicos o de los instrumentos científicos, como puede ser un microscopio electrónico, pues aquí se trata de reconstruir e intentar visualizar algo de lo invisible, ¿no? Pero que a lo mejor es ignorancia, pero y lo que me alucina es que para llegar luego a la obra, o sea, todo el proceso que hay antes. O sea, interesarte tanto en todo este tema, leer tanto, para luego plasmarlo en algo, ¿no? O sea, los artistas tienen todo ese proceso antes. Dependerá luego cada... Bueno, cada uno tiene sus métodos y cada uno tiene su interés. O sea que a mí sí que, no sé, me interesa de cada... O sea, cada proyecto tiene una parte, digamos, de investigación o de reflexión. Mira, este es, por ejemplo, el, para que veáis cómo se concreta luego un proyecto como este. Esta es la exposición, ¿no? Una vez que lo llevamos del libro ya a la sala de exposiciones, ¿no? Entonces veis que hay murales ahí muy grandes con esas imágenes del microscopio. Esta es por aquí. Y ahí está otra vez la pequeña Sí, satélite que empieza otra vez. Sí, eso es. Ahí. Esto, por ejemplo, son una serie de piezas que... Sí, eso es. Ahí habéis visto, son esqueletos de erizos, pero a mí me recordaban a las medusas, ¿no? Con esa especie de estructura, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues lo utilizamos aquí casi como esos fósiles de los cuerpos humanos, ¿no? De Pompeya, que sabéis que se han realizado, o sea, cuando caen todas las cenizas, pues cubren los cuerpos, luego los cuerpos se descomponen y al rellenar esos huecos vacíos con escayola, pues lo que tienen es el positivo, ¿no? De los cuerpos tal como quedaron ahí enterrados, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto también tiene mucho que ver con esos fósiles, con la escultura, con el positivo, el negativo.
o estas estrellas, ¿no? Que es, al final es la estructura del libro, pero hecha un leporelo, y en este caso le metemos ese latón dorado en el interior, que recuerda mucho a la alquimia. O sea, al final la alquimia siempre ha intentado tratar de alcanzar la piedra filosofal, o sea, el oro, que es lo más eterno, ¿no? O el elixir de la eterna juventud. O sea, que ese era el intento de la alquimia, y la alquimia la tienes en todas las culturas, ¿no? Y bueno, por eso estas mujeres doradas, o no sé. O esos planetas ahí que hay al fondo, que al final son las ópticas del microscopio y una serie de tejidos, ¿no? Pero al final es siempre ese recorrido entre el micro y el macro, que tienen la misma estructura o muy parecida, ¿no? Las cosas que ves en un microscopio, pues te las encuentras luego en un telescopio. Este es otro leporelo con el ciclo de la medusa, y en el interior pues está el dorado, ¿no? Esta es la constelación de Erizos. Es una obra muy conceptual, pero además muy bella, quiero decir, que se nota también que se puede hacer de una manera también como que transmite mucha belleza, ¿no? A mí me parece muy atractiva. Sí, bueno. Claro, ¿no? O sea, cómo también ha configurado el espacio, ya se nota que está muy estudiado. Claramente, bueno, pues muy bien, ¿no? Pues nada. Se ha encantado. Pues has abierto otra ventana, vamos. Luego lo que te encuentras es, o sea, no os podéis imaginar los programas estos, pues esto es lo de Iker Jiménez, por ejemplo, ¿no? Lo de Cuarto Milenio, ¿no? Pero resulta que tú te metes en, en Facebook, hay un grupo de estos, un grupo cerrado, o sea, que tienes que pedir que te admitan, ¿no? Que se titula Proyecto Túnel. Y entonces tiene, no sé cuántos son, pero muchísimos miles de seguidores, ¿no? De miembros del grupo, ¿no? Y entonces es muy interesante porque de repente alguien cuenta algo o pide una explicación, y te quedas alucinado porque, o sea, es de estos grupos que la gente que está ahí es súper activa, es gente muy joven, que todo el mundo, digamos, no quiere que le cuentes una doctrina así, sino experiencias reales, y de repente alguien cuenta algo y tienes pues 200 comentarios, o sea, de una actividad alucinante, ¿no? Y entonces empiezas a ver, no sé, páginas web de ECMs en Estados Unidos o en España, ¿no? Y son apabullantes la cantidad de casos y la cantidad de interés que suscitan, ¿no? Entonces todo eso a mí me parece que es muy significativo, de sencillamente que hay un cambio en el planteamiento. O sea, antes, no sé, eran cosas que se consideraban como, vamos, como estupideces, o yo qué sé, o cosas de superstición, y ya está, ¿no? Y había raros y tal que les gustaba esa cosa. Pero ahora mismo resulta que casi lo raro va a ser que no te interesen esas cosas, ¿no? O que no le prestes algún tipo de atención a esas cosas. Bueno, nada, a vosotras. Sí, ¿no? Yo tengo una amiga que le pasó igual, ¿eh? Se Sí. cayó una abierta cuando era pequeña y le pasó eso, nos lo contó. O
sea, que ella lo recuerda perfectamente. Era muy pequeña, tropezó en una alberca y ella sintió, cuando estaba descendiendo del lago, porque no sabía nadar todavía, las algas, como era una alberca así, había muchas algas y mucho... Y ella lo sintió y ya vio el túnel, la placidez, o sea, hasta que la sacaron, la reanimaron, Ajá. pero ella recuerda perfectamente todo ese proceso. Sí. No sé, es que... Lo que pasa es que cuando la gente lo cuenta tiene eco, o sea, o lo acalla. O sea, por ejemplo, si tu hermana contó eso, la familia no... O sea, ella tardó, pues lo contó hace 2 años, me lo contó a mí, pero nunca lo había contado a nadie. Es que Le daba muchísimo respeto, ella pensaba que era... Y luego, no sé, también, no sé, dices, me van a tomar por loca, yo qué Se sé. acordaba nítido. Sí, sí, sí. Hasta que vio a su madre en el mural. Pues, Todo, con un detalle como alucinante. que mi madre que está Y ahí. eso es lo que tú dices, que ahora hay una corriente que eso no los califican de loco. O sea, alguien cuenta esas cosas y la gente le intriga. O sea, vamos a ver, siempre tienes gente que dice, este está loco, y de hecho que le llevan al psiquiatra, pero tienes tantos casos, es tan apabullante que ya sencillamente la gente lo cuenta y va a esos foros y va ahí al Facebook y dice, pues fijaros lo que me sucedió hace 2 años y tal, y tal. Y entonces tiene 1000 tipos de comentarios de todo el mundo que dice, pues en eso fue exactamente como lo mío, pero en lo otro no sé cuánto está. Y si Y también hay interés científico, como tú decías antes, que hay grupos de científicos eso que ya es. están yendo a estudiar ese tipo de experiencias, ya es otra cosa. O sea, Sí, o sea, que ya se entiende, o sea, no es simplemente que has tenido una alucinación o tal, sino que hay algo más y entonces la gente está investigando y entonces la gente se plantea qué es lo que sucede. O sea, y entonces resulta, pues no sé, aparecen todas estas cosas de, no sé, hay un tipo que ganó, bueno, un premio Nobel de medicina que tiene una teoría que se llama el morfismo genético. Y entonces lo que dice es, él lo ha demostrado con casos, ha salido publicado en revistas como Nature y revistas muy potentes, ¿no? Entonces él lo que sostiene es que hay algo en las especies que se transmite sin que haya contacto físico. Entonces, por ejemplo, un caso que estudiaron, aquí en los lugares civilizados, las bacterias están generando un tipo de defensa contra los antibióticos. O sea, de tantos antibióticos que tomamos ya no hacen efecto, porque los virus o las bacterias generan una especie de defensa, ¿no?, contra esos antibióticos. Pero entonces lo que se ha observado es que en lugares en los que no hay contacto con la civilización, por ejemplo, una tribu en la selva de, yo qué sé, de Amazonas o tal, de repente han comprobado que esas bacterias generan las mismas defensas que en Occidente, en medio de la civilización. Entonces, resulta que estudian y se produce un tipo de contacto entre las especies de tal forma que lo que cambia en una se produce comunicación de otro orden, que no se sabe en qué consiste, ¿no? Pero es comunicación más allá de contacto físico de cualquier... Y entonces dice que hay como campos que llama mórficos que permiten pues producir este tipo de cosas y que eso tiene que ver con la consciencia. Muchos de estos lo que dicen es que realmente la consciencia no es local, pero ni siquiera es individual. O sea que nosotros lo que hacemos es concretar en un caso concreto que es nuestra experiencia una consciencia universal que forma parte, no sé, eso lo puedes ver en cantidad de religiones, hay una especie de explicación de esto. Pues los cristianos decimos que
que es el verbo, o sea, el verbo es el autoconocimiento de Dios, o sea, Dios que se conoce a sí mismo y conoce todo el mundo, y de hecho en la medida en que tú estás unido al verbo, conoces toda la realidad, ¿no?